Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast llamado Crónicas Ocultas. En este capítulo vamos a hablar sobre un psiquiatra que manipula a su paciente durante casi 3 décadas. Los dejo con el episodio, espero les guste. Ahí me dicen qué tal. Psiquiatra manipula a su paciente durante casi 30 años. Esta es una de esas historias de la vida real en donde se supera a la ficción. Un psiquiatra es un profesional con el que te permites ser vulnerable. Te permites contarle tus miedos, tus sueños o deseos. Cuentas todo con la esperanza de sanar y no esperar que sea esta misma persona quien se aproveche de tu vulnerabilidad. La historia de estos dos comenzó en 1981 cuando Marty Markowitz trabajaba con su hermana en un negocio familiar, una empresa dedicada a la escenografía teatral. La muerte de sus padres y tener que dirigir una empresa en la que antes era uno más le provocaron ataques de ansiedad y acentuaron sus inseguridades. Siguiendo los consejos de su hermana y otros amigos, acudió a terapia con el Dr. Isaac Herskovich, o para los amigos simplemente Ike. Esta es una decisión de la que Marty se arrepentiría durante toda su vida. 2 años después de comenzar la terapia, Marty ya había sacado de su testamento a su hermana y sobrinas, y en su lugar había puesto a la esposa de Isaac. Al principio Isaac ayudó a Marty a alejarse de su exnovia, que se aprovechaba de él. La exnovia quería un viaje a México, y aunque ya ni siquiera estaban juntos, le exigía el viaje a Marty. Esto hizo que Marty confiara mucho en Isaac. Lo hizo sentirse bien consigo mismo, e incluso lo hizo tener confianza. Pero con el paso del tiempo, el paciente se fue alejando de su familia, amigos y conocidos. Su psiquiatra lo convenció de que la gente solo se acercaba a él porque era tan bondadoso que era fácil de sacar ventaja, de aprovecharse de su dinero. Lo convenció de alejarse de su hermana y sus sobrinas, que eran sus familiares más cercanos. Ni siquiera le permitió tener pareja, por la misma razón. Así que Marty pasó estas 3 décadas sin ningún vínculo amoroso o afectivo. Todo esto para que el psiquiatra se convirtiera en el eje de su vida, y así fue. El mundo completo de Marty giraba alrededor de complacer a Isaac. Marty tenía una casa en los Hamptons, en Nueva York, a la cual invitó a Ike para pasar los fines de semana, pero Isaac comenzó a apropiarse de la casa poco a poco. Su nombre y apellido estaban ya en el buzón. Los vecinos creían que él era el dueño de la casa, mientras que pensaban que Marty era simplemente el conserje que se encargaba de darle mantenimiento. El psiquiatra usaba la casa para dar grandes fiestas, donde invitaba a otros pacientes, invitaba a famosos y a sus vecinos. La casa fue transformada a través de los años por Isaac y su familia, con sus gustos, unos gustos horrendos según los comentarios de los visitantes que acudían a las fiestas. Tenía, por ejemplo, una pared llena de fotos, en donde Isaac aparecía con famosos. Al parecer este era como una especie de cazador de famosos, sobre todo famosos que estuvieran vinculados con el deporte. Parece que quería que relacionaran la importancia de los famosos con la importancia de él. Al tercer año de haber comenzado la primera consulta, Marty creó una fundación privada que era controlada por Herskovich. En la cuenta había depositado cerca de $1 millón. ¿Cómo logró el psiquiatra convencer a Marty de hacer esto? Le dijo que tenía que hacerse cargo de la riqueza y que Ike iba a ser a partir de ese momento la cara de esta. Poco después, cambió su testamento para dejar su mansión de los Hamptons a esta fundación y nombró a su terapeuta copropietario de la cuenta que tenían en Suiza. Si algo le hubiera sucedido a Marty en esta época, todo ese dinero y la casa habrían pasado a manos de Ike. Durante estos 28 años, Markowitz se dedicaba a transcribir manuscritos de su doctor. Libros que quería publicar, pero que al parecer nunca logró convencer a una editorial. Uno de los libros era sobre un psiquiatra que resolvía crímenes, junto a su compañero Marty. El paciente también tenía la tarea de imprimir las tarjetas que recibían los invitados de las fiestas, y durante estas se encargaba de la parrilla y de servir las copas mientras Herskovich recibía a los asistentes. Si se preguntan por qué nunca hizo su hermana o algún familiar un intento por sacar a Marty de esto, es porque durante años el psiquiatra mandó cartas a nombre de Marty, en donde les decía a las personas que ya no quería tenerlas en sus vidas, que por favor dejaran de contactarlo. El despertar de esta pesadilla para Marty, de este hechizo, de esta manipulación que le hizo su psiquiatra, no fue fácil,
Y no fue de un día para otro. La empresa de Marty tuvo que mudarse de Nueva York a Nueva Jersey. Por lo tanto, Isaac no podía visitar la empresa tan seguido y ya no pasaba tanto tiempo con su paciente. Los trabajadores de la empresa dicen que comenzaron a ver cambios positivos en su jefe a partir de que pasó esto. Tiempo después, Marty tuvo que ser operado, viviendo una recuperación dolorosa, él solo. El primer día esperaba que llegara su psiquiatra a visitarlo, y no llegó. Lo esperó otro día más, hasta que el cuarto día dijo, no va a llegar. Y así sucedió. La visita nunca pasó. Recordemos que para este punto de la historia, Marty ya no tenía nadie más en su vida, nadie más iba a ir a visitarlo. Dependía completamente de Isaac. La ausencia de este lo hizo reflexionar, recordando todo lo que había vivido esos años. Se dio cuenta de que Ike se aprovechaba de él. A partir de ese momento tomó la decisión de terminar con la relación. Este le envió un correo donde le decía que sus servicios profesionales ya no eran requeridos. A lo que Ike contestó bastante cínicamente que estaba bien, pero que le debía $5,000. Si algo había aprendido Marty en esos años era a perder gente, así que rompió contacto completamente con Isaac. Si había algo que comunicar lo hacía a través de su esposa. Una noche cualquiera sonó el teléfono de la hermana de Marty, Phyllis. Era su hermano tratando de contactarse después de todo este tiempo. Ella, enojada, pensó que lo único que quería de ella era su riñón, a lo que respondió que no le daría nada. Marty la convenció de que no era por eso. Continuaron la llamada por horas, pero Phyllis no entendía por qué de repente sentía interés en su vida. A pesar del tiempo transcurrido y de su enojo, ella decidió que podían encontrarse. Marty le contó que se sentía muy mal porque se acababa de dar cuenta que alguien se había apoderado de su mente durante casi 30 años. Pero ella se percató de que el poder que tenía Ike sobre su hermano aún estaba vivo. No había desaparecido del todo la influencia del psiquiatra en su paciente. En la plática del reencuentro, Phyllis le contó a su hermano sobre sus seres queridos que habían fallecido durante todos estos años, información que llenó de tristeza a Marty. Phyllis notó algo muy extraño en su hermano. Cuando toda esta locura comenzó, él tenía 38 años, y ahora, 30 años después, veía a su hermano con una mentalidad de un chico de 16 años. No tenía filtros, decía lo que se le ocurría. Sus habilidades sociales eran completamente nulas. Pero, ¿por qué hacía esto el psiquiatra? Era un doctor reconocido, con familia y querido por las personas. ¿Por qué manipular de esta manera a su paciente? El psiquiatra es descrito por algunos pacientes como alguien que los ayudó a superar sus traumas. Muchos lo tienen en una gran estima. Los padres de Isaac eran supervivientes de campos de trabajo de la Segunda Guerra Mundial. Según investigaciones, esto suele afectar a las siguientes generaciones, marcándolos como pasó con Ike. Él no se sentía suficiente, por eso quería llamar la atención a través de los lujos con los que contaba Marty, y ganar ese valor que sentía no tener cuando lo veían en fotos con famosos. El periodista Joe Nocera, vecino de Marty en los Hamptons, conoció su historia. La transformó en un podcast en 2019 y este se convirtió en un fenómeno en Estados Unidos. Este podcast fue titulado The Sheriff Next Door y es la base de la serie homónima de 8 capítulos en Apple TV. Will Ferrell interpreta a Marty y Paul Rudd al terapeuta Ike. Es una historia al mismo tiempo increíble y creíble, dice Ferrell en una entrevista. Cuando lo escuchas, piensas que nunca aceptarías que te ocurriera algo así, y según vas escarbando en la historia, te das cuenta de que, conociendo las circunstancias, de dónde viene esa persona y lo vulnerable que era, todos nos hemos sentido así alguna vez en nuestras vidas. Es algo con lo que te puedes sentir identificado, añade Ferrell, quien también es productor de la serie. Marty Markowitz ahora está a punto de cumplir 80 años. Está pensando en jubilarse y retirarse a vivir con su novia. En abril de 2021 le quitaron la licencia de doctor a Isaac Hershkovich. Esta historia sí tuvo un final feliz. Increíble esta historia de un psicópata que se hace llamar psiquiatra, ¿no? Espero que les haya gustado el capítulo. Síganos donde quiera que nos escuchen, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts, no lo sé. Donde sea que escuchen este podcast,
Síganos y apóyennos. Nos vemos en el siguiente capítulo.